Buenos días, que el Señor les bendiga. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bueno, este es un día de celebración porque estamos celebrando el primer domingo del mes de diciembre, el último mes del año, y tenemos la Santa Cena en casa. Recuerde participar de la Santa Cena del Señor allí en su casa. Este es un tiempo de reconciliación juntos para que allí en su casa, a través de ese tiempo de ministración de la Cena del Señor, se reconcilien unos con otros. El Señor trae sanidad a las heridas, ¿sí? Y para que también haya sanidad en nuestro cuerpo y libertad de nuestra alma. Entonces, no deje de participar de la Cena del Señor, porque Él dijo: hasta que yo venga. Y cada vez que lo hagan, anuncian, ¿sí? Anuncian mi venida, anuncian que yo he muerto y resucité. O sea, anuncian el sacrificio de Jesús. Cada vez que lo hacemos, lo recordamos y anunciamos su pronta venida. Le recordamos al Señor que lo esperamos, porque lo hacemos en memoria de Él. Bueno, amados, vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero que cierre sus ojitos, por favor, ahí donde está, en su casa. Si están en familia, díganle juntos: vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Si no están en familia, si está solito, pues allí donde usted está, dígale al Señor: háblame, porque sé que estás conmigo aquí en este lugar. Señor, en este momento clamamos delante de ti para que tu presencia sea derramada sobre nuestras vidas. Ponemos en tu presencia, en el nombre de Jesús, nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que nos hables de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, muéstranos, Señor, a través de tu palabra. Alúmbranos, ilumínanos, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos por favor que tu presencia haga revelada esta palabra a cada corazón, y cada uno que la escuche, Señor, encuentre en ella una clave, un secreto, una bendición, una forma de ser libre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a hablar de cómo evitar las infecciones espirituales. ¿Cómo evitar las infecciones espirituales? Bueno, leyendo en mi devocional encontré que Joseph Lister, un médico del siglo XIX, es conocido como el padre de la cirugía antiséptica, ¿sí? A Lister le preocupaba la alta proporción de pacientes que morían en el postoperatorio. Era demasiado. Muchos después de la cirugía morían a causa de las infecciones, ¿sí? Llegó a la convicción de que una alta cantidad infestésima de microbios invisibles al ojo eran los que estaban causando las infecciones, ¿sí? La conclusión que llegó era que había muchos microbios que no eran visibles al ojo humano, y que eso era lo que estaba causando esas infecciones. Entonces empezó a investigar y a desarrollar una serie de soluciones antisépticas con las cuales tratar las heridas después de la operación, las heridas de las cirugías. Como era de esperar, la proporción de pacientes que morían a causa de las infecciones postoperatorias empezó a disminuir. De una manera similar, hay fuerzas espirituales malas que obran en nuestro mundo hoy en día y que no se les puede ver, ¿sí? Y de esta manera, espiritualmente, causan estragos en la vida de las personas, haciendo que las personas caigan en tentación, promoviendo a la gente que es mala en instancias de poder, ¿sí?, nacionales, manipulando las emociones humanas, destruyendo, degenerando y desgarrando a la humanidad. Al igual que en el tiempo de Lister,
desecharon la teoría de los microbios, ¿sí? En ese tiempo la gente le decía, no, eso no puede ser verdad, pero ¿por qué? Y no le creían que habían esos microbios destructivos. Mucha gente de hoy en día rechaza las realidades espirituales. Dicen, no, eso qué va a hacer daño, no hay nada, ¿qué me puede dañar? No, ¿sí? Y rechazan esas realidades espirituales y no creen. Pero tú y yo tenemos un poderoso antiséptico espiritual, ¿sí? Contra esas fuerzas destructivas, y es de vital importancia que aprendamos a usarlas. Es de vital importancia que conozcamos ese antiséptico espiritual, porque así como en el cuerpo hay microorganismos, infinitamente hablando, cantidad, que infectan y dañan una cirugía. Recordemos que espiritualmente, cuando recibimos al Señor Jesucristo, estamos como si nos acabaran de hacer una cirugía, estamos hechos de nuevo. Y el enemigo, ¿qué quiere? Espiritualmente venir a infectarnos. El enemigo quiere infectar nuestro espíritu, infectar nuestra alma, infectar nuestra mente, para así poder trabajar y matarnos espiritualmente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a usar el antiséptico que el Señor nos dejó, y debemos acabar con esas infecciones espirituales, porque así como hay infecciones físicas, también las hay en el mundo espiritual, porque recuerden que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y somos más espíritu que cuerpo, aunque el ser humano ha creído que su verdad, que su realidad es el cuerpo, y poco se preocupa del espíritu, y el alma a veces gobierna, ¿sí? Pero se han olvidado de lo más importante, que es el espíritu, porque todo lo que ocurre en lo natural ya ocurrió en lo espiritual. Lo que está pasando en tu vida es el reflejo de lo que ha sucedido ya en la vida espiritual, en el ámbito espiritual. Estamos entendiendo, en el ámbito espiritual suceden los diseños que hay en lo espiritual, se hacen realidad ahora en lo natural, porque el Señor tiene diseños para ti y para mí, espiritualmente hablando, y esos diseños, cuando nosotros nos alineamos con el Señor, esos diseños son bajados a lo natural y empiezan a hacerse realidad. Empezamos a cumplir y a llevar a cabo el diseño para él, que es el mismo propósito. Pero el enemigo también tiene antidiseños y antipropósitos, y esos son los diseños demoníacos. Cuando hay vida destruida, vuelta a nada, porque se llenaron, se infectaron, y el enemigo puso sus diseños, puso sus propósitos, y la gente está totalmente fuera del diseño de Dios y está cumpliendo un diseño o un propósito incorrecto del enemigo. Entonces, es necesario que aprendamos a atacar, a acabar, a contrarrestar las infecciones espirituales. Como hijos de Dios tenemos que estar muy pendientes, porque es muy fácil contraer una infección espiritual, ¿sí? Vamos a Salmos, capítulo 136. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 26. Vamos a leer aquí cómo el salmista desarrolla lo que es este primer punto para acabar con las infecciones espirituales, o cómo evitarlas, esas infecciones espirituales. El Salmo 136 del 13 al 26 nos enseña una clave para evitar las infecciones espirituales, y es alabando al Señor y dar gracias a Dios constantemente. Vemos al salmista David dándole gracias a Dios por todo.
Dice en el versículo 13, al que dividió los mares, porque para siempre es su misericordia. Ese porque para siempre es su misericordia es una alabanza continua, una alabanza continua. Gracias porque eres misericordioso, porque dividiste el mar rojo. Él está recordando lo que el Señor había hecho en antaño con sus antepasados, porque él no estuvo en la división del mar, pero él recordaba lo que el Señor estaba haciendo, ¿sí? Y dice, y arrojó a Faraón y a su ejército al mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Yo quiero que usted allí, mientras estamos leyendo esta porción de la palabra, usted allí en su casa empiece a recordar qué ha hecho el Señor con su familia. Empiece a recordar qué ha hecho el Señor con su mamá, con su papá, con sus antepasados que se han acercado a Dios, que han alcanzado la gracia y la misericordia de Dios. Y empiece a recordar que ha hecho Dios con su vida, porque para siempre es su misericordia. Señor, gracias porque has vencido el pecado en mi vida, porque para siempre es tu misericordia, porque me rescataste un día de la muerte, porque para siempre es su misericordia. Dice el 21. Y dio la tierra a ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Él es el que se ha acordado de ti en medio de tu tristeza, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, de tu depresión. Él se ha acordado de ti, porque aunque tú y yo hayamos sido infieles, Él permanece fiel. Yo no sé cuántas veces tú has sido infiel al Señor. No sé cuántas veces le has sido infiel a tu pareja. No sé cuántas veces le has sido infiel a tus pastores, porque es fácil serle infiel a los pastores, a la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Pero el Señor dice, Él se acordó, Él sigue siendo fiel. El Señor sigue siendo fiel contigo y conmigo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos enemigos ha destruido el Señor por ti? El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alaba al Dios de los cielos, agradécele al Dios de los cielos, exalta al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, un antídoto poderoso en contra de las infecciones es ser agradecido con el Señor y alabarlo por todo. Es ser agradecido por todo lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará. Es ser agradecido con el Señor. Ese es un antídoto poderosísimo en contra de las infecciones. Él te ha librado de las manos del enemigo, de las garras del enemigo. Él te ha librado de la muerte. Él te ha librado de la enfermedad. Él te ha librado de la opresión. Y si aún hay enemigos que están allí, agradécele al Señor, porque Él está teniendo la victoria por ti y por mí. Él es nuestro libertador. Dile, Señor, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque has derrotado todo enemigo que se había levantado en mi contra. No sé cuál es el enemigo que se ha levantado para aturdirte, para atormentarte, para dañarte, pero el Señor te está llamando a ser agradecido, a recordar todo lo de tiempos de antaño. Porque este salmo David lo escribió mientras estaba pasando persecución y angustia, pero él recordaba, agradeciendo, siendo agradecido con el Señor, alabándolo, recordaba cuántas cosas había hecho, no solo por él, sino por la gente atrás, por su pueblo, por su iglesia. ¿Sí? En ese tiempo era el pueblo de Dios, ahora es la iglesia. Recuerda cuántas cosas ha hecho Dios por ti, por mí,
por sus amigos, por sus vecinos, por sus hermanos, porque para siempre es su misericordia. Otro antídoto en contra de las infecciones espirituales para evitarlas es permanecer cerca a Jesús. Y quiero invitarles a la primera carta de Juan. Primera de Juan. No el Evangelio, la carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12. Vamos a leer desde el 12 hasta el 27. Es bastante productivo este texto. Quiero que lo leamos rápidamente y que usted más tarde en su casa medite en él, vuelva a leerlo, porque hay cosas espectaculares guardadas y grabadas allí. Dice así: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados se han sido perdonados por su nombre, el nombre de Jesús. Os escribo a vosotros, padres, porque lo conocéis desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Aleluya. Lo declaro en el nombre de Jesús. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor. Tu batalla contra el enemigo está dentro de ti y debemos aprender a permanecer en el Señor. ¿Sí? Debemos aprender a permanecer en Él. Leía en un estudio de psicología que los bebés, desde que nacen hasta los 4 meses, ellos no saben lo que es la permanencia de un objeto o de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no tienen el sentido de permanencia. Ellos creen que si este objeto se perdió, lo escondimos, ya no existe. ¿Estamos entendiendo? Ellos creen que el objeto ya no existe. Solo existe para ellos lo que pueden ver. Por eso es tan duro para un bebé que la mamá se vaya. Le da mucho temor y siente que ya no va a estar, que ya no va a volver. Porque de los 0 hasta los 4 meses, los bebés no desarrollan este sentido de la permanencia. Después de los 4 meses, entienden que aunque no vean el objeto, empiezan a buscarlo y saben que lo van a encontrar. Porque no dejó de existir. Existe, lo que pasa es que no lo están viendo. La permanencia en el Señor tiene que ver con esto. Tiene que ver que aunque yo en los momentos de oscuridad más profunda no vea que el Señor está actuando en mi vida, sé que Él existe y que Él está allí y que tarde o temprano se va a dejar ver por mí a través de un milagro. Pero muchas veces estamos inmaduros espirituales, como bebés de 0 a 4 meses, y no entendemos el sentido de la permanencia. Y pensamos que si Dios no está obrando en esto o en aquello y no lo veo, entonces es porque no está conmigo. Dejó de estar conmigo, me abandonó. Cuando llegamos a la madurez espiritual, entendemos que a pesar de los momentos de crisis y de dificultades, el Señor está con nosotros, que Él está allí llevándonos en sus brazos, que aunque no lo pueda ver, Él está conmigo, que aunque no vea el actuar de Dios en un momento dado, que aunque todo se torne oscuro, Él está conmigo y está dándome dirección y me llevará a feliz término.
Tenemos una batalla contra el enemigo. El Señor te dice aquí, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque muchas veces amamos al mundo y amamos más las cosas que a las personas. El Señor nos mandó, ámense los unos a los otros. Pero a veces amamos más a las cosas que a las personas. Y entonces si esta persona me quedó debiendo una plata, lo odio y no lo amo porque yo amo es el dinero. Y el Señor nos mandó a amarnos los unos a los otros. Las cosas son para usarlas, las personas para amarlas, pero la sociedad, la corrupción del mundo, la mente no renovada por el Señor, utiliza a las personas y ama las cosas. Está al contrario de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y el Señor nos está diciendo, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Tenemos una batalla triple. El enemigo que está dentro de nosotros, el enemigo que está alrededor de nosotros y el enemigo que está sobre nosotros. El enemigo que está dentro de nosotros es el pecado que mora en nosotros. Es esa carne que nos incita a pecar. En el versículo 12 dice así: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados ya han sido perdonados por su nombre. El enemigo dentro de nosotros es el pecado que nos ha ensuciado, el pecado que nos ha dañado, el pecado que nos ha corrompido nuestra mente. Por eso el Señor nos manda, renuévense la mente, renovaos en el poder del Espíritu, renueven la mente en el poder del Espíritu y no se conformen a este siglo, porque el pecado dentro de nosotros nos ha corrompido y nuestra mente está viciada con cosas del mundo, conforme a los deseos engañosos de este mundo. Por eso el Señor nos manda a renovarnos. Entonces el Señor nos recuerda aquí, ustedes ya han vencido y sus pecados ya han sido perdonados. Porque el enemigo que estaba dentro de ti, el Señor ya lo venció. Él ya te ha rescatado del pecado. Él ya, y esa convicción tiene que estar en tu vida para que no dejes que las infecciones vengan a dañarte. La permanencia en el Señor me hace entender que el Señor ya me ha rescatado. La permanencia en el Señor me hace entender que el Señor está conmigo, que he sido perdonado. El mundo es el enemigo que nos rodea, el enemigo a tu alrededor. Jesús ya te ha liberado de la necesidad de estar íntimamente ligado al mundo. Cuando no teníamos a Cristo, teníamos una necesidad de estar íntimamente ligados al mundo. Y usted veía que la persona decía, ay, qué aburrimiento, no hay fiesta. Ay, qué aburrimiento, no hay trago. Ay, qué aburrimiento, no hay baile. Ay, me siento aburrido, no tengo novia. No hay licor, no hay sexo. ¿Por qué? Porque había una intimidad, algo ligado con el mundo y una necesidad de estar íntimamente ligado con el mundo. Cuando el Señor vino a nosotros, Él rompió esa ligadura. No sé si tú te lo has permitido o aún sientes la necesidad de estar ligado al mundo, o aún sientes la necesidad del licor, o aún sientes la necesidad del sexo ilícito, o aún sientes la necesidad de robar, de las iras, de las contiendas, de los pleitos, que todo eso son las cosas de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Sí? En el versículo 16 y 17 dice, en esto hemos conocido, 16 y 17, estoy leyendo el 2, 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Lo que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso se encuentra en el mundo. Y eso lo teníamos una necesidad de estar íntimamente ligados con los deseos de la carne, cumplir nuestros deseos de la carne, hacer lo que nuestra carne nos pedía, mentir, emborracharnos, fornicar, adulterar, engañar, insultar, enojarme a toda hora, llevarme a pecar a través de la ira, insultar, vengarme, odiar, tener rencor, depresión,
Todas esas cosas que son obras de la carne. Por eso dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo ese deleite, la pornografía, todo ese deleite que le daban a sus ojos rienda suelta, la lascivia, la lujuria, la vanagloria de la vida, el querer tener más, trabajar extenuantemente por deseo de dinero, de poder. De pronto, la vanagloria de la vida va cuando una persona se siente deprimida y frustrada porque no obtiene un objeto, porque quiere una casa, porque quiere un carro, porque quiere ropa fina, quiere tener esto, quiere tener lo otro y se siente frustrada. Muchos entran en cosas, muchas muchachitas salen con hombres casados o con hombres de mal proceder para tener dinero, para que les regalen una moto, un carro, ropa. ¿Sí? Muchos jóvenes entran a negocios ilícitos, a robar y a vender droga, a hacer cosas malas para obtener dinero. Esa es la vanagloria de la vida. Esa es la vanagloria de la vida pasajera. No tiene nada que ver con el Señor. Dice los deseos de la carne, eso no proviene del Padre, eso proviene del mundo. Dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dice en el versículo 15 y en el 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa necesidad de estar ligados al mundo, el Señor ya la rompió también en nuestra vida. No podemos volver otra vez a dejarnos atar por el enemigo, a dejarnos atar por esa necesidad de estar ligado íntimamente con el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. No le pertenecemos al mundo, le pertenecemos al Señor, porque nuestra ciudadanía es de Dios y aunque estamos en el mundo, no amamos las cosas del mundo. No nos dejamos llevar por esos deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuándo sé que hay una infección en mi vida? Cuando me atraen estas cosas que acabé de decir. Cuando me siento atraído, ligado hacia esas cosas del mundo, que es nuestro enemigo a nuestro alrededor. Y el enemigo sobre nosotros es el demonio. El diablo también trabaja a través de nuestras carnalidades. Él trabaja en muchas áreas para atarnos, para matarnos y destruirnos. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, dice el Señor, pero yo he venido a darles vida y vida ¿en qué? En abundancia. El Señor ya destruyó al enemigo sobre ti y todo lo que el enemigo había planeado, esa atadura al licor, esa atadura a la drogadicción, esa atadura al cigarro, esa atadura a la fornicación, al adulterio, esa atadura en tu vida a la ira, a la maledicencia, a la gritería, a los pleitos. Esa atadura fue rota en tu vida. Toda cadena fue deshecha, toda cadena, toda obra de brujería y de hechicería, el Señor ya venció. Dice aquí en el versículo 14: os he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os lo escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. De esto se trata la permanencia. Haber vencido es la victoria sobre el enemigo dentro de nosotros, el pecado, el enemigo alrededor de nosotros, el mundo, el enemigo sobre nosotros, el demonio. El Señor ya venció. Él lo venció en el nombre de Jesús y no hay argumento ni juicio contra nosotros, porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Usted y yo somos más que vencedores, porque el vencedor glorioso nos entregó esa victoria a nosotros. Lo que nos permite ganar venciendo al maligno es nuestra familiaridad con Dios. Como dice en el versículo 14, ustedes permanecieron por la palabra que ha permanecido en ustedes. Es esa familiaridad, es esa amistad con el Señor lo que nos hace vencer a nuestro enemigo dentro, alrededor y sobre nosotros.
Eso es lo que nos hace vencer al enemigo. Nuestra comunión, nuestra permanencia, nuestra intimidad con el Señor y con la palabra. Por eso no te dejes engañar. No te dejes engañar por el enemigo. Porque el enemigo va a buscar engañarte. El enemigo va a buscar infectarte. En el versículo 18 al 23 digo, ya es el último tiempo, hijitos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, es ahora. Han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En este tiempo, ya es el tiempo, el anticristo y el enemigo va a buscar engañarnos. El enemigo va a buscar engañarnos porque quiere acabar aún con los escogidos. En el nombre de Jesús, el enemigo está vencido. El enemigo está vencido. Y esas mentiras acerca de Jesús que el enemigo ha dicho en contra tuya, ha sido derrotado. Por eso no te dejes engañar. No te dejes engañar, porque muchas personas van a venir a engañarte. Aún muchos que estuvieron con nosotros, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se cumpliese, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Esa unción es la que nos permite mantener firme nuestra creencia, nuestros principios en el Señor. Sumérgete en las Escrituras, sumérgete en la palabra y deja que el Señor te ayude a permanecer. No te dejes engañar por murmuraciones, aún por personas de pronto que estuvieron dentro de nosotros y que quieren engañarte, que quieren sacarte, que quieren desanimarte. Aprende a ser fiel, aprende a permanecer en el Señor. Vamos a orar y dígale al Señor, Señor, no permitas que yo me infecte. Y si te has infectado, dígale al Señor, ayúdame a contrarrestar toda infección en mi vida a través de la permanencia en ti, a través del agradecimiento y la alabanza, a través de la fidelidad y de no dejarme engañar. Señor, en este momento te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos por favor que esa palabra quede grabada en nuestro corazón y que nos ayudes. Perdóname, Señor, si me he dejado infectar, si me he descuidado y he sido víctima de una infección espiritual. Muchos enemigos microbianos han venido sobre mí, microscópicos que no los he logrado ver, han venido y me han infectado, pero hoy renuncio en el nombre de Jesús, hoy renuncio a eso en el nombre de Jesús y declaro que mi vida es una vida de agradecimiento, de alabanza, de honra, de fidelidad, de gloria al Rey. Es una vida llena de propósito y no antipropósito, una vida que se levanta para vencer, una vida que le cree al Señor que ha vencido por mí, que ha ganado la victoria. Hoy, Señor, nos disponemos todo nuestro espíritu, alma y cuerpo para ser sumergidos en tu sangre y ser limpios de toda infección. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga y es el deseo de nuestro corazón que esta palabra quede grabada en su corazón y que la podamos poner por obra. Recordemos que ahora que terminamos con una alabanza al Señor y luego cada uno en su casa ministra la Santa Cena al Señor. Cada uno en su casa, el sacerdote de la casa, el varón es el que debe ministrarla. Si el varón en ese momento no está capacitado para hacerlo, la mujer de Dios que está allí encabezando el área espiritual, ministrela a sus hijos, no les quite esa oportunidad de recibir la cena del Señor, de ser libre, de ser sano, de ser reconciliados, ¿sí? Entonces vamos a terminar con una alabanza. Y también recordemos que el próximo fin de semana tenemos fiesta de acción de gracias. Prepare su ofrenda que usted tiene allí para el Señor, tenga la listica y usted ya sabe a dónde debe hacerla llegar. Es el tiempo de agradecerle al Señor por todo lo que el Señor ha hecho desde enero hasta diciembre. Que el Señor les bendiga.